El dios Loki dio a luz un potro de 8 patas. La sangre goteaba debajo de él mientras se transformaba de semental de vuelta a su forma divina. Los nórdicos celebraron este nacimiento milagroso de Sleipnir, el más grande de los caballos. Nadie cuestionó por qué sus dioses podían cruzar los límites que destruirían a los hombres mortales. La contradicción vivía en cada saga. Los seres divinos cambiaban entre lo masculino y lo femenino con la misma facilidad con que se cambian de ropa. Los humanos que intentaban lo mismo eran aplastados por la maquinaria social diseñada para evitar tales cruces. En las largas casas llenas de humo, los narradores recitaban historias de Odín vistiendo túnicas femeninas para practicar magia femenina. Los oyentes asentían con reverencia. Esos mismos oyentes exiliarían o matarían a cualquier hombre sorprendido adoptando comportamientos similares. Sagrado para los dioses, mortal para los humanos. La sociedad vikinga no creó una palabra para las relaciones sexuales entre hombres del mismo sexo. Esta ausencia era estratégica, no por ignorancia. El lenguaje servía al poder, no al entendimiento. Los comportamientos que amenazaban el orden social se controlaban mediante el silencio en lugar de la prohibición. Lo que no podía nombrarse no podía defenderse legalmente. El marco legal revelaba su propósito a través de lo que omitía. Ninguna ley prohibía explícitamente a los hombres tener contacto sexual entre sí. En cambio, los códigos castigaban a quienes ocupaban el rol pasivo en dichos encuentros. El acto en sí no era criminal, la posición dentro de él lo determinaba todo. La participación activa preservaba el estatus masculino, la participación pasiva lo destruía por completo. Esta división transformaba cada encuentro íntimo entre hombres en una transacción de poder. Un socio conservaba su identidad social como hombre, el otro cruzaba a una categoría completamente diferente. El idioma vikingo tenía términos específicos para este cruce: argr, ergi, sordin. Cada palabra significaba aproximadamente lo mismo. Un varón que había sido usado sexualmente y por lo tanto ya no se consideraba completamente masculino. La maquinaria operaba mediante la aplicación selectiva de reglas. Lo que mejoraba el poder divino, degradaba el estatus humano. El mismo comportamiento tenía significados opuestos dependiendo de quién lo realizara. La misma comunidad que celebraba los cambios de forma de Loki procesaría a un hombre por una flexibilidad de género similar. Esto no era hipocresía, sino diseño. La autoridad determinaba la interpretación. La posición moldeaba las consecuencias. El caballo de 8 patas galopaba por el cielo del norte, llevando mensajes entre mundos. Abajo, los hombres mortales caminaban por senderos cuidadosamente medidos, asegurándose de que sus pasos nunca sugirieran que se habían arrodillado en el contexto equivocado. Si encuentras estos patrones históricos fascinantes, considera suscribirte para explorar cómo los sistemas antiguos de control siguen influyendo en la masculinidad moderna. La piedra rúnica se alzaba desde el centro de la aldea como un dedo de granito acusador apuntando al cielo. Las marcas frescas del cincel deletreaban una sola palabra: Argreed. El término marcaba más profundamente que un hierro caliente en la sociedad vikinga. Llamar a un hombre sexualmente pasivo desencadenaba una maquinaria legal que exigía sangre como respuesta. El honor funcionaba como arquitectura social. Cada hombre mantenía una fortaleza de reputación que requería defensa constante. Una incursión exitosa mejoraba esta estructura. Una buena cosecha la fortalecía. Pero la sumisión sexual la demolía por completo, sin dejar nada para reconstruir. Los códigos legales islandeses lo dejaban claro. Los textos legales gragas concedían a cualquier hombre acusado de ser sordin, sexualmente usado, el derecho de desafiar a su acusador a un combate. Esto no era una resolución de disputas opcional, era violencia obligatoria. El sistema legal solo ofrecía dos resultados: matar al que pronunciaba el insulto o ser asesinado defendiéndose de él. El acusado no podía simplemente negar el cargo o exigir pruebas. Las palabras por sí solas se consideraban evidencia suficiente. El insulto en sí constituía la lesión, que requería reparación mediante derramamiento de sangre. Este marco legal protegía la jerarquía social a través de un desequilibrio deliberado. Un guerrero vikingo que dominaba sexualmente a los cautivos durante las incursiones era celebrado, no procesado. Sus acciones demostraban conquista y confirmaban su estatus. El hombre conquistado absorbía la derrota a través de su cuerpo, transformándose de enemigo a ejemplo. El vocabulario de la degradación masculina se expandía alrededor de esta obsesión central. Nid indicaba vergüenza o desgracia general. Ragr sugería afeminamiento o cobardía.
Blaudr significaba blando o débil. Cada término se acercaba a la misma ansiedad central, que la identidad masculina podía perderse a través del tipo equivocado de encuentro físico. El poder del sistema no radicaba en las palabras en sí, sino en las categorías que creaban, categorías que los hombres temían tan profundamente que se policiaban a sí mismos para evitarlas. Los hombres aprendían a demostrar dureza constantemente, evitaban gestos suaves, contacto visual prolongado con otros hombres o cualquier comportamiento que pudiera sugerir receptividad en lugar de dominancia. La cultura que valoraba el coraje masculino simultáneamente prevenía las conexiones emocionales que podrían haberlo apoyado. Las veladas de invierno en el gran salón requerían una coreografía cuidadosa. Los hombres se sentaban con espacio medido entre ellos en bancos de madera. Compartían cerveza, pero evitaban gestos que pudieran parecer tiernos. La risa era alentada cuando demostraba dominancia sobre otros, desalentada cuando sugería afecto por ellos. Los códigos legales preservaban el marco, pero la vida diaria hacía cumplir la realidad. Los hombres que habían sido acusados, incluso falsamente, encontraban que sus voces tenían menos peso en las decisiones comunitarias. Su presencia era tolerada, no bienvenida. Se movían por los espacios sociales como fantasmas de sus antiguos yoes. La piedra rúnica era un recordatorio permanente de lo rápido que podía llegar la muerte social. El nombre tallado pertenecía a un hombre que aún caminaba por los senderos del asentamiento, aún realizaba trabajos necesarios, aún respiraba, comía y dormía. Pero socialmente había sido borrado. La piedra marcaba su ausencia mientras su cuerpo continuaba sus rutinas. La escarcha matutina cubría las letras talladas, haciéndolas más difíciles de leer, pero imposibles de ignorar. La piedra sobreviviría al hombre que condenaba. El sistema sobreviviría a ambos. La arquitectura del honor requería mantenimiento constante a través de la exclusión, la acusación y la amenaza siempre presente de aniquilación social. El hombre acusado de ser sordin estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, fuera del salón de la asamblea, la espalda recta a pesar del agotamiento. Sus manos descansaban cuidadosamente sobre sus rodillas, en una posición que no mostraba ni desafío ni sumisión. Cada gesto se había vuelto calculado para la supervivencia. 3 días habían pasado desde que se hizo la acusación. Ningún testigo había visto ningún acto sexual. No existía evidencia física. El proceso legal no requería ninguna. En la sociedad vikinga, la reputación podía ser destruida solo con palabras, y las palabras se consideraban tan reales como las heridas de espada. El sol de la mañana proyectaba sombras largas sobre el asentamiento mientras el acusado mantenía su vigilia. Los miembros de la comunidad pasaban sin reconocerlo, practicando la ceguera social que los protegía de asociarse con su desgracia. Los niños eran alejados cuando se acercaban demasiado, absorbiendo lecciones sobre límites que eran demasiado jóvenes para entender. Su acusador había lanzado el término sordin como una lanza, afirmando que el hombre había sido usado sexualmente durante una incursión reciente. La palabra golpeaba más profundamente que cualquier arma física porque redefinía la identidad en lugar de solo herir la carne. Una vez pronunciada y creída por suficientes personas, se convertía en verdad, independientemente de su precisión. Los códigos legales. Gragas trataban el asalto verbal al honor masculino como más grave que la violencia física. Un brazo roto podía ser curado. Una reputación destrozada nunca podía repararse por completo. El sistema legal reconocía esta realidad al hacer que tales acusaciones fueran motivos para un asesinato legítimo por venganza. Pero la venganza requería un estatus social que ya había sido comprometido por la acusación misma. El acusado estaba atrapado en una trampa diseñada por la lógica interna del sistema. Para defenderse efectivamente necesitaba la credibilidad masculina que el insulto ya había socavado. Cerca, la aldea continuaba sus rutinas diarias. Las mujeres sacaban agua del pozo, sus conversaciones deteniéndose cuando notaban su presencia. Los comerciantes discutían acuerdos comerciales con una casualidad elaborada, demostrando su capacidad para ignorar su muerte social. El flujo normal de la vida comunitaria se apartaba de él como el agua alrededor de una piedra. Su esposa no le había hablado desde que se hizo la acusación, no por convicción personal, sino por necesidad social. La asociación con su desgracia podía contaminar su propia reputación y la de sus hijos. El sistema se protegía a sí mismo al hacer que el apoyo al acusado fuera socialmente peligroso. Su posición se había vuelto liminal, ni completamente expulsado de la comunidad ni aceptado dentro de ella.
Existía en un espacio entre la vida social y la muerte social, útil como ejemplo pero negado la dignidad de cualquier categoría. La teoría legal sugería que podía desafiar a su acusador a un combate, pero la realidad práctica hacía que esta opción fuera casi imposible. Pocos presenciarían un duelo que involucrara a un hombre cuyo honor masculino ya estaba comprometido. La victoria no probaría nada, la derrota confirmaría todo. Ninguna intervención divina restauraría su posición. Los dioses que cambiaban de género en los mitos no ofrecían protección a los humanos que cruzaban los límites sociales en la realidad. Las historias sagradas y las leyes seculares operaban en diferentes reinos con diferentes reglas. El proceso legal estaba completo. El proceso social continuaría indefinidamente. Su cuerpo seguía presente. La ley ya no lo reconocía como el hombre que alguna vez fue. La cubierta del barco de incursión estaba resbaladiza por el agua de mar y la sangre mientras los vikingos completaban su conquista de una aldea costera. Pero la verdadera victoria no eran los anillos de plata o las armas ceremoniales apiladas en cajas de madera. Era la destrucción sistemática del jefe capturado a través de la violencia sexual ritualizada. El jefe capturado, una vez la voz de la ley y la protección en su aldea, estaba arrodillado en el centro del barco, rodeado de saqueadores riendo. Su manto decorado había sido arrancado, dejándolo desnudo en el rocío salado. Los vikingos no le habían quitado la ropa por razones prácticas, lo habían despojado para prepararlo para la demolición social. Esto no era crueldad aleatoria, era degradación estratégica. Las incursiones vikingas servían múltiples funciones más allá de la adquisición de riqueza material. Eran laboratorios para probar técnicas que podían disolver la identidad masculina a través de la conquista sexual. La violencia era procedural, diseñada para enviar mensajes específicos tanto a las víctimas como a los testigos. El jefe capturado había sido un líder en su comunidad, respetado por su autoridad y linaje. Su alto estatus hacía que la inversión fuera más valiosa para sus captores. Romper a un líder era romper el concepto de liderazgo mismo. Su humillación resonaría en cada aldea que escuchara la historia. Las tablas de madera del barco crujían bajo el peso de los saqueadores reunidos, que formaban una audiencia deliberada. Este era un teatro educativo. Cada observador aprendía lo que significaba la conquista cuando se aplicaba a la dignidad humana en lugar de solo al territorio. La lección no era sobre satisfacción sexual, sino sobre las mecánicas de la destrucción social. Las quemaduras de las cuerdas marcaban las muñecas del jefe, donde había sido atado no para evitar que escapara, sino para imponer la postura adecuada para su degradación. Los vikingos habían aprendido que el posicionamiento forzado era psicológicamente más efectivo que la violencia simple. La disposición del cuerpo transmitía mensajes que trascendían el sufrimiento individual. El capitán de la incursión supervisaba los procedimientos con la misma atención que dedicaba a dividir el botín. La conquista sexual era parte de una incursión exitosa tanto como la toma de bienes materiales. Ambas formas de tomar demostraban la dominación completa de los vikingos sobre sus enemigos. El viento frío azotaba el agua abierta mientras la demostración continuaba. La respiración del jefe era superficial, cada aliento visible en el aire gélido. Sus captores interpretaban estas respuestas físicas como evidencia de su éxito en reducirlo de líder político a objeto roto. Los otros aldeanos capturados eran obligados a mirar, aprendiendo a través de la observación lo que esperaba a cualquiera que continuara resistiendo. El valor educativo del espectáculo se multiplicaba a medida que cada testigo absorbía la lección sobre las consecuencias de oponerse a la autoridad vikinga. Las velas del barco crujían con el viento cambiante mientras los saqueadores completaban su humillación ritual del líder capturado. Su degradación había sido minuciosa y pública, diseñada para maximizar tanto el daño psicológico inmediato como las consecuencias sociales a largo plazo. Los vikingos discutían su éxito en términos prácticos, evaluando la efectividad de diferentes técnicas como artesanos comparando herramientas. La violencia sexual era tecnología para ellos, un método para lograr objetivos estratégicos específicos en su campaña de expansión territorial. Los ojos del jefe se habían vaciado, mirando la cubierta del barro sin ver. Este vacío era precisamente lo que sus captores habían buscado lograr. Habían eliminado exitosamente su sentido de sí mismo, dejando atrás una cáscara que llevaría su mensaje de vuelta a su gente. El barco de incursión se dirigía a aguas hogareñas, llevando tanto tesoro material como trofeos humanos. Los aldeanos rotos serían devueltos a su tierra natal como anuncios vivientes del poder vikingo.
Su presencia hablaría más fuerte que cualquier mensaje amenazante sobre las consecuencias de futuras resistencias. La eficiencia del sistema radicaba en su naturaleza autorreplicante. Cada acto de conquista sexual producía no solo satisfacción inmediata para los saqueadores, sino control psicológico a largo plazo sobre las poblaciones enemigas. Los hombres rotos se convertían en advertencias andantes que desalentaban a otros de oponerse a la expansión vikinga. Ninguna autoridad divina podía restaurar lo que le habían quitado al jefe. Las tradiciones paganas o ancestrales no ofrecían un camino de regreso de la muerte social que había experimentado. Su degradación era permanente, diseñada para durar más allá del encuentro inmediato. El jefe roto llegaría a la orilla y regresaría a su aldea. Intentaría reanudar sus antiguos roles y responsabilidades, pero su comunidad leería la derrota en su postura, su voz, su incapacidad para mantener contacto visual directo. Los vikingos habían tenido éxito en crear anuncios permanentes de su propio poder. El barco desapareció en el horizonte, dejando atrás hombres cambiados que llevarían el mensaje de los saqueadores por el resto de sus vidas. Lo que había comenzado como una incursión se había convertido en doctrina. El sistema continuó funcionando mientras los mortales eran destruidos por perder su forma masculina. Los dioses siempre habían cruzado esas líneas sin consecuencias, mucho antes de que los saqueadores usaran el cuerpo para conquistar. Los dioses ya habían escrito las reglas sobre quién podía cruzar la línea y quién no. El humo del incienso se arremolinaba alrededor de la figura vestida de Odín mientras se arrodillaba en la postura reservada para Seidr. Sus dedos trazaban símbolos en la tierra mientras su voz llevaba los ritmos de la magia Seidr. El viejo padre vestía ropa de mujer y practicaba artes femeninas. Nadie desafiaba su derecho a cruzar estos límites porque los dioses operaban fuera de las reglas que imponían a los mortales. Los mismos actos que marcarían a un hombre humano como Ergi eran celebrados cuando los realizaba una autoridad divina. La adopción de vestimenta femenina y prácticas mágicas por parte de Odín lo elevaba en lugar de degradarlo. El cruce de las líneas de género no era un permiso para la imitación humana, era una demostración de privilegio divino. La luz de las velas parpadeaba sobre los rasgos del dios mientras tejía hechizos que requerían receptividad, intuición y rendición a fuerzas más allá del control masculino. Estas eran precisamente las cualidades que destruirían la posición social de un hombre mortal. Pero el poder transforma en lugar de negar. Lo que disminuía a los humanos mejoraba a los dioses. El doble estándar operaba como un mecanismo de control en lugar de una contradicción. Al mostrar lo que era posible para la autoridad divina mientras lo prohibía a los sujetos humanos, el sistema creaba una barrera más efectiva que una simple prohibición. Los mortales podían ver el potencial de la fluidez de género mientras entendían que intentarlo resultaría en muerte social. Un agricultor descubierto practicando Seidr se convertía en un objetivo para acusaciones y exilio. Un rey que consultaba a videntes femeninas se volvía sabio. La diferencia no estaba en el acto, sino en la posición del actor dentro de la jerarquía de poder. La autoridad fluía hacia abajo, nunca de lado, nunca hacia arriba. El aroma de hierbas ardientes llenaba el espacio sagrado donde Odín continuaba sus rituales codificados como femeninos. Su transformación era temporal y voluntaria. Podía volver a la presentación masculina sin consecuencias porque su autoridad esencial permanecía intacta. Los mortales que intentaban cruces similares encontraban su posición social permanentemente alterada. Esta exención servía a la estabilidad del sistema. Canalizaba el deseo humano de fluidez de género hacia la adoración en lugar de la práctica. Los hombres podían admirar la transformación divina mientras aprendían a temer la imitación humana. Los dioses proporcionaban una salida para los deseos prohibidos que reforzaban, en lugar de desafiar, el orden social. La postura arrodillada de Odín habría marcado a cualquier hombre mortal como sumiso, pasivo, ergi. Pero la postura arrodillada divina demostraba dominio sobre fuerzas que requerían receptividad para acceder. La misma posición física tenía significados sociales opuestos dependiendo de quién la ocupara. El límite entre lo sagrado y lo prohibido no era moral, sino posicional. La autoridad determinaba el significado, el contexto moldeaba las consecuencias. El mismo gesto podía elevar o destruir, basado únicamente en el rango social del ejecutante. El sistema no ofrecía un camino de la restricción humana a la libertad divina. Los dioses no eran modelos a seguir, sino barreras. Mostraban lo que era posible mientras lo hacían imposible. Proporcionaban sueños que reforzaban las limitaciones de la vigilia.
La excepción divina probaba la subyugación humana. La libertad del Dios confirmaba la esclavitud del mortal. El incienso se desvanecía, pero el límite perduraba. Aquellos con poder absoluto podían cruzarlo libremente, aquellos sin poder eran destruidos por siquiera acercarse a él. La obsesión vikinga con el honor masculino no desapareció ni siquiera cuando sus dioses cayeron ante fuerzas externas. A medida que el cristianismo se extendía a través de las campañas de conversión de los monarcas escandinavos, los reinos nórdicos fueron absorbidos por una nueva arquitectura moral. El antiguo vocabulario de la vergüenza fue reemplazado, pero no borrado. La Iglesia retuvo los mismos miedos, las mismas jerarquías, los mismos castigos. El cristianismo no reemplazó el sistema vikingo de control masculino, lo perfeccionó. La cruz que llegó a Escandinavia llevaba obsesiones familiares envueltas en un nuevo lenguaje, donde la ley nórdica había protegido el honor masculino a través de las guerras de sangre. La doctrina cristiana lo protegía a través de la confesión y la penitencia. Las palabras cambiaron. La arquitectura subyacente permaneció intacta. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de vidrio emplomado hacia el piso de piedra, donde el acusado se arrodillaba en la postura requerida. Su cuerpo aún soportaba el examen, aún enfrentaba el juicio. Pero ahora la violación no era solo del honor social, sino del orden cósmico. Las apuestas habían aumentado del exilio al castigo eterno. Los términos evolucionaron con precisión quirúrgica. Argre se convirtió en sodomita, ergi en abominación, nid en antinatural. Cada nueva palabra ofrecía menos opciones de respuesta. Bajo la ley vikinga, un hombre acusado podía desafiar a su acusador a un combate singular. Bajo la autoridad cristiana, solo podía confesar y aceptar la purificación a través del dolor. El látigo continuaba su trabajo medido mientras los monjes observaban en silencio obligado. Esto no era tortura, sino corrección. La carne estaba siendo enseñada lecciones que el espíritu no había aprendido. Las cicatrices servirían como recordatorios permanentes de la capacidad del cuerpo para el pecado y la necesidad del alma de disciplina. La innovación del cristianismo fue la democratización de la condena. La ley vikinga se había centrado principalmente en el socio pasivo en encuentros sexuales. La doctrina cristiana condenaba a ambos participantes por igual. Ya no era una jerarquía de vergüenza, ahora era culpa universal. Ahora había una vigilancia integral del comportamiento masculino. Las campanas del monasterio marcaban las horas mientras la corrección continuaba. Cada golpe de metal sobre carne marcaba el tiempo que había sido santificado a través del sufrimiento. El dolor de la víctima ya no era humillación personal, sino justicia cósmica. Su cuerpo se había convertido en un campo de batalla donde el orden divino se reafirmaba contra la corrupción humana. La misma lógica persistía bajo un nuevo vocabulario. Recibir, ceder, ablandarse, seguían siendo violaciones de la esencia masculina. Pero ahora estas violaciones llevaban implicaciones más allá de la muerte social. Sugerían corrupción espiritual que podía contaminar comunidades enteras a menos que se contuviera y corrigiera adecuadamente. La cera caliente goteaba de las velas del altar al piso de piedra, creando pequeños charcos que se endurecían rápidamente en el aire frío. La sangre de la víctima seguía patrones similares, enfriándose y coagulándose mientras la lección continuaba. La evidencia física sería limpiada. La instrucción espiritual estaba destinada a ser permanente. El sistema había ganado eficiencia a través de la autoridad religiosa. Ya no dependía de acusaciones personales que podían ser desafiadas mediante el combate. Ahora operaba a través de la confesión institucional que podía ser obligada mediante presión social. La Iglesia podía exigir la admisión de pecados que la ley vikinga había dejado sin nombrar. El humo del incienso se mezclaba con el olor metálico de la sangre mientras la corrección alcanzaba su conclusión prescrita. La víctima era liberada para atender sus heridas y contemplar la relación entre el dolor físico y la purificación espiritual. Había sido marcado no solo como vergonzoso, sino como malvado. La transformación era lingüística tanto como legal. El pecado llevaba implicaciones diferentes que la deshonra. La vergüenza había sido relacional, dependiente de la opinión comunitaria. La culpa era existencial, dependiente del juicio divino. El sistema había expandido su alcance de la tierra a la eternidad. El monasterio volvía al silencio rutinario mientras comenzaban las oraciones de la tarde. La corrección estaba completa. La lección perduraría en la carne cicatrizada y la memoria traumatizada. Los mismos comportamientos, el mismo miedo, el mismo control. Diferentes escrituras, misma sumisión. Las campanas seguían sonando.
El sistema seguía funcionando. Los cuerpos seguían pagando el precio de una arquitectura masculina que había aprendido a hablar en lenguaje religioso mientras mantenía su propósito esencial. La autoridad había encontrado un nuevo vocabulario. La maquinaria de control había encontrado una nueva fuente de poder. Los resultados seguían siendo consistentes. Pasaron los siglos. Los dioses que una vez castigaron la desviación se convirtieron en mitos olvidados. Las cruces que una vez santificaron el dolor se convirtieron en ornamentos culturales. Pero la arquitectura permaneció, no en templos o iglesias, sino en escuelas, leyes, diagnósticos, chistes. En cada lugar donde se esperaba que los hombres siempre fueran fuertes, dominantes y nunca vulnerables. El mismo sistema de control sobrevivió, ya no impuesto con látigos o exilio, sino con silencio, ridículo y rechazo silencioso. El sistema ya no necesitaba sacerdotes o guerreros, solo necesitaba hábito. En los salones vikingos evitaban el contacto directo. En los monasterios cristianos hacían lo mismo. La misma postura, el mismo miedo, diferentes justificaciones. Cada sistema renombró el objetivo. Ninguno lo liberó. Las tablas de piedra dieron paso a rollos de pergamino, que dieron paso a leyes impresas, que dieron paso a textos médicos, que dieron paso a plataformas digitales. El medio evolucionó, el mensaje permaneció estable. El cuerpo masculino que cedía, que recibía, que fallaba en dominar, continuó moviéndose a través de la historia como una sombra que ninguna luz podía disolver. Los términos vikingos como argre y ergi se desvanecieron en notas al pie académicas. Los conceptos cristianos como sodomía y abominación dominaron el discurso legal durante siglos. La psicología moderna introdujo patología y trastorno. Cada era encontró un nuevo lenguaje para marcar la misma desviación de la arquitectura masculina. La consistencia era estructural, no accidental. Las sociedades requerían mecanismos para definir y vigilar los límites de género. El cuerpo masculino pasivo cumplía esta función a través de las transiciones culturales. Proporcionaba un objetivo estable para los sistemas que necesitaban demostrar las consecuencias de salir de los roles asignados. Los insultos contemporáneos llevaban ecos de insultos medievales, que a su vez llevaban rastros de acusaciones antiguas. La genealogía de la vergüenza se extendía a través de milenios sin interrupción. Los idiomas cambiaban, la herida permanecía abierta. En cada iteración, al cuerpo se le negaba el derecho de hablar por sí mismo. Era interpretado, diagnosticado, definido legalmente, condenado religiosamente, ostracizado socialmente, pero nunca se le permitía determinar su propio significado. La autoridad siempre pertenecía a los sistemas, no a los sujetos. El hilo que conectaba estos momentos históricos no era la creencia, sino la repetición. La mayoría de las personas en cualquier época no podían explicar por qué ciertos comportamientos desencadenaban respuestas tan sistemáticas. Simplemente aprendían a reconocer las señales y participar en las consecuencias. No se requería comprensión, la obediencia era suficiente. Las protecciones legales modernas existían junto a miedos antiguos. El lenguaje progresista coexistía con reacciones primitivas. El sistema había aprendido a adaptar su vocabulario mientras preservaba su función esencial. La tolerancia se representaba públicamente mientras la aplicación continuaba en privado. Los mecanismos operaban por debajo de la conciencia. Un gesto demasiado femenino, una postura que sugería receptividad, un fracaso en demostrar la dureza masculina adecuada. Estos desencadenantes activaban respuestas que la mayoría no podía articular, pero que aún se sentían obligados a realizar. Esto no era historia, era maquinaria, antigua, duradera, evolutiva. No requería creencia para funcionar. Solo necesitaba el silencio de quienes reconocían su operación y la obediencia de quienes no. Los dioses que cambiaban de género permanecían seguramente confinados a la mitología. Los hombres que intentaban transformaciones similares seguían siendo vulnerables a versiones contemporáneas de castigos antiguos. La distancia entre la libertad divina y la restricción humana no había disminuido. Los cuerpos del siglo XXI llevaban cicatrices del siglo XXI creadas por mecanismos que precedían al cristianismo, que precedían a la ley escrita, que precedían a las civilizaciones que afirmaban haber evolucionado más allá de tal primitivismo. El hilo nunca se había roto, se había tejido más profundo. En salas de juntas corporativas y confrontaciones en patios de recreo, en cenas familiares y aplicaciones de citas, en legislación y entretenimiento. La misma arquitectura operaba con la misma función, diferente vocabulario, misma violencia. La maquinaria seguía funcionando,
Los objetivos seguían sufriendo, los observadores seguían sin ver lo que habían sido entrenados para no reconocer. La historia no era pasado, era presente, estaba operando.